Voy a saludar primero a los de streaming, que esos ya están sentados y esperando. Se han perdido el super café y todo el lujo de desayuno que nos han puesto aquí en Publicis. Por eso me está costando más que se sienten los que están aquí, yo lo entiendo. Pero bueno, tenemos a gente en streaming a las 10 en punto, así que vamos a empezar, si os parece. Además que tenemos mucha información y densa. ¿Vale? Hola, Natalia. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a nuestros patrocinadores y en este caso doblemente a Publicis Group y a ERIS, que es la división de Data, que ahora lo va a contar José Ramón mucho mejor que yo, y a WIMAS por haber hecho posible este estudio, que ahora cuenta José Ramón, que parte de la Comisión de Data. Así que muchas gracias. Tenemos también a Elogia, a Ramón, que es quien realiza el estudio. Y sin nada, como tenemos mucho que hablar, ahora vuelvo yo, pero le voy a pasar a José Ramón, que además es el presidente de la Comisión de Data. Así que, José Ramón, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a nuestra casa, bienvenidos. Y también daros las gracias a todos los que nos estáis viendo a través de la red. Es un placer, ¿no? Es un placer el teneros aquí, me sumo a los agradecimientos de Belén. Y es un placer porque hoy, para nosotros es un día importante desde la Comisión de Datos. Hace unos cuantos meses ya, decidimos abordar un proyecto que fuera relevante y que fuera capaz de hacer un poco de ruido también, ¿por qué no? Un poquito transgresor. Y era hacer un análisis de cuál era la situación sobre la privacidad en el entorno digital. Todos sabéis que en 2018 entró la GDPR, todos nosotros en nuestras compañías hemos tenido que adaptarnos a todos estos cambios legislativos, pero habíamos dejado un poquito olvidados al usuario final, ¿no? ¿Cuál era su percepción? Y de eso va este estudio. A través de una serie de encuestas, lo que hemos realizado es esa bajada de qué piensa el usuario final sobre los datos que comparte en Internet, qué uso se hace de ellos. Y para nosotros también es el primer paso de siguientes ejercicios que vamos a hacer desde la Comisión. Uno de ellos es generaremos grupos de trabajo y ahí miro a Miguel porque nos gustaría ir de la mano también de la Comisión de Legal, que para nosotros es súper importante y una inestimable colaboración. Y lo que pretendemos es empezar a generar también determinado contenido audiovisual que nos permita evangelizar, formar y que nos permita también concienciar al ciudadano final de este Internet que todos queremos, este Internet bien regulado, bien dirigido, pero con seguridades y que nos permita también poder navegar, tener una experiencia de usuario, ¿no? Cada uno de nosotros coherente, ¿no? Que no para poder seguir navegando tener que aceptar. Y sin más, Ramón, te pido que subas aquí con nosotros para hacer esta presentación. Muchísimas gracias. Perdón. Nada. Luego te doy paso, Ramón. Vale, pues vamos a empezar. Venga. Aquí tenemos el panel de los que vamos a presentar el estudio, porque me he dado cuenta que nunca me presento, siempre se me olvida, pero ya como creo que me aburro a mí misma porque siempre presento los estudios de IAB. Bueno, soy Belén Aceves, directora de operaciones de IAB. José Ramón Mencías, que es Data Solution Lead en Publicis y presidente de esta nuestra comisión. Ramón Montanera, Data Strategy Director en Elogia, que es quien ha realizado el estudio. Y Plácido Balmaseda, que es director general en WIMAS. Muchas gracias a todos por venir. Pues vamos a empezar. Que fijaros cómo tenemos el índice, ¿vale? Vamos a ver qué objetivos, aunque ya un poco los ha perfilado José Ramón, y con qué metodología hemos realizado el estudio. Este estudio se compone de dos partes. Hemos querido saber cuál es la percepción de los usuarios frente a la privacidad, cómo perciben ellos la privacidad, todo el mundo de las cookies, los identificadores, ¿vale? Cómo lo gestionan, qué implicaciones consideran ellos de la cesión de datos y qué les gustaría, ¿no? Cómo ven ellos este futuro. Bueno, no voy a entrar, luego vemos. Y luego la parte a profesionales, que les hemos preguntado a los profesionales cómo perciben ellos que los usuarios trabajan con la privacidad o entienden la privacidad o gestionan la privacidad, ¿vale? Y un poco lo mismo, cómo lo gestionan siempre
perfilando cómo perciben a sus usuarios o clientes, ¿vale? Registro de la política de privacidad, ese futuro y un poco el impacto, o si esto está teniendo impacto en las empresas. Que luego, además, como veis aquí, vamos a tener una mesa redonda súper interesante donde vamos a debatir mucho esto con un gran panel que también tenemos previsto, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues las conclusiones. Venga, vamos a ello. Objetivos. A ver, el primero era entender cómo está el estatus de la percepción de la privacidad, un poco lo que hemos comentado. ¿A la gente le gusta eso de que le personalicen la comunicación? ¿O le parece que le persiguen, ¿no? Un poco estos conceptos. ¿Nos preocupa la privacidad? ¿Qué conocimiento tenemos de estos datos que recaban? ¿Qué piensan que...? Nos va a sorprender algunos datos, ¿eh? Piensan que recabamos hasta la talla... ¿vale? Bueno, no tan exagerado, pero bueno, más o menos. Entender cómo se gestiona esa privacidad, cómo el usuario entiende o no, tanto de las cookies, si saben lo que son, ese aceptamiento y qué implicaciones tiene, ¿vale? Cómo su reacción ante esta situación, ¿no? Si le agrada o no le agrada esa personalización que comentábamos y si conoce el reglamento, el RGPD y las implicaciones. Proyectar cómo se percibe la gestión del dato en el futuro, ¿no? ¿Qué queremos hacer si cedemos estos datos? ¿Cómo visualizamos si los cedemos a cambio de algo o si entendemos que los medios necesitan nuestros datos para que Internet pueda seguir siendo gratuito, ¿no? Pues bueno, todos estos objetivos teníamos. Y luego, por último, la parte de empresas o la parte de profesionales, ¿no? ¿Qué impacto tiene realmente todos estos cambios en nuestro día a día, en nuestro entorno, ¿no? En las empresas digitales, en nuestro sector, ¿vale? ¿Qué cambios ha tenido? Vamos a verlo por departamentos, impactos, identificación de los KPIs, en fin. Ahí es nada. Era un gran reto y, de hecho, quiero agradecer también a los miembros de la comisión porque hay varios aquí que han trabajado bastante en que todo esto se haga realidad, porque el resto de estudios los tenemos ya mucho más dinamizados. Este era nuevo y era un estudio que costaba ponerle foco, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un esfuerzo y permitidme que vuelva a agradecérselo, ¿no? Bueno, la metodología, muy basada en nuestros estudios. Realmente es el universo de internautas mayores de 16 años. El resto de distribución según IMC y representación nacional por zonas Nielsen, los profesionales del sector, bueno, pues todos los que estáis aquí, individuos que realmente trabajan en nuestro sector del marketing digital, ¿vale? Ámbito geográfico España, el tamaño muestral muy importante, 1010 entrevistas para el universo internauta y 101 para toda la parte de profesionales, con lo cual os agradezco mucho a todos los que habéis contestado a la encuesta. Y el trabajo de campo, bueno, pues muy reciente, fue justo antes de verano, para la parte de usuarios, fue en julio del 2023, y para profesionales, pues como nos cuesta un poco más que nos contestéis, por eso os perseguimos, fue entre agosto y septiembre del 2023. Las características de la muestra, bueno, son muy representativas de Internet, no voy a entrar, 50 hombres y mujeres trabajando con estudios universitarios, ahí tenéis un poco el promedio de edad, ¿vale? Y vamos ya a ver los datos. Percepción de la privacidad, venga. Primera pregunta, ¿te preocupa la privacidad en Internet? O tu privacidad en Internet, mejor dicho. Bueno, pues ahí tenéis un poco, hemos aglutinado, espera, a ver si funciona, era esto, ¿no? Aquí lo tengo. ¿Has visto qué nivel tienen Publicis? Esto es una cosa, ¿eh? Bueno, pues ahí hemos aglutinado el top to box, los dos primeros, el me preocupa mucho y el me preocupa bastante, y realmente podemos decir que el 70% de los usuarios sí les preocupa su privacidad, ¿vale? También es verdad que ahí hay un 9% que nos dice que nada, poco o nada, ¿vale? Fijaros también por edades, que aquí sí que se ve muy claro que cuanto más mayores, más nos preocupa la privacidad. Es verdad que en el resto de los targets está muy igualado, pero fijaros, los jóvenes son los que mayor porcentaje tienen de no me preocupa nada y me da todo igual, básicamente, ¿no? Ese 17% que nos ha declarado, de 16 a 24, que le preocupa poco o nada la privacidad. Vale, luego les preguntamos, ¿quién crees que tiene acceso a tus datos, a los que se recaban por tu navegación? Bueno, pues un 72 entiende que, bueno, pues ¿dónde estoy realmente? Pues si busco en buscadores, la empresa de la web en la que estoy, otras empresas, pero fijaros, hay un 45% que dice, lo recaba el gobierno de mi país. Pero peor aún, es que un 28% dice, otros gobiernos fuera de mi país, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía nos queda mucho trabajo, los chinos, efectivamente.
nos queda trabajo por hacer. Hay un 9% que dice que no lo sabe. Y les preguntamos qué tipos de datos crees que se recaba de tu navegación, ¿vale? Más o menos todo el mundo tiene bastante idea de realmente lo que se recaba, ¿no? Tenemos este historial de navegación en primera posición, las páginas vistas, 79%, la ubicación, gustos e intereses, el dispositivo desde el que se conecta a Internet y luego ya un poco en quinta posición y para abajo sociodemográficos, tiempo de conexión, en fin, todo el resto, ¿vale? Y lo mejor que hacen con ellos, ¿no? Bueno, pues es verdad que entienden que esa publicidad que me persigue es porque, aquí lo hemos llamado nosotros así, lo de me perfilan, no es que lo hayan declarado así, ¿no? Pero bueno, cuando dicen me ofrecen publicidad acorde a mis gustos, pues realmente bueno, es una forma de me perfilan, recopilan información personal sobre mí. Un 69 usan mis datos para personalizar la publicidad que veo en Internet y un 64 piensan que venden mis datos a terceros, ¿vale? Y luego ya un poco más reducida el porcentaje, mejoran mi experiencia, un 33%, y detectan posibles errores, un 10%. Y esta pregunta también dijimos, bueno, realmente hay un reglamento, hay una ley que lo dije. ¿Has oído hablar? Realmente hemos puesto aquí conoces, pero la pregunta real es ¿has oído hablar? Entonces, claro, sale más alto. No es lo mismo he oído que lo conozco, ¿vale? Entonces, o sea, que lo entendamos, ¿vale? Que han oído, por lo menos les suena el tema del RGPD, un 63%. Y les hemos preguntado si hasta qué punto consideras que esta ley ha aumentado tu nivel de privacidad, ¿vale? Bueno, pues aquí está, como veis, muy repartido 32-32. 32 nos dice que ha aumentado mucho o bastante y 32 nos dice que poco o nada. O sea que, bueno, también creo que en este sentido nos queda por hacer, ¿vale? Que era un poco el objetivo también de este estudio, ¿no? En qué tenemos que trabajar para mejorar toda esta percepción del usuario. Vamos a ver ahora cómo lo gestiona. Ya hemos visto un poco la percepción de conocimiento, ¿vale? Les preguntábamos por diferentes identificadores, ¿no? Entonces, en este caso, identificadores no, todos un poco los datos que teníamos que tiene el usuario para saber si la privacidad les funciona o no les funciona, ¿no? Entonces, les preguntábamos por los identificadores móviles. ¿Sabes lo que es? Luego les preguntábamos por las cookies, ¿vale? En este caso, el 29 afirman saber lo que son, ¿vale? Pero fijaros también por target de edad. Cuanto más jóvenes, mejor saben qué son los identificadores móviles y va poco a poco, veis la franja rosa o roja, a menos, ¿no? Y también les preguntábamos por las cookies. Sin embargo, aquí ya las cookies son famosas. Un 90% saben lo que son las cookies. Luego incluso les preguntamos por la definición. Fijaros los porcentajes. Igual, están todos en los 90s. Incluso los jóvenes en ese 97%, ¿vale? Con lo cual, creo que las cookies por lo menos saben lo que es o han oído hablar de las cookies. Y les decimos, ¿cómo las describirías? O sea, ¿cómo las definirías? ¿Qué es una cookie? Para ver si realmente saben lo que es o no. Bueno, pues en un 61 es verdad que se daba la definición, o sea, se daba. Entonces, es una información almacenada que permite a la web consultar la navegación previa del usuario. Vale. Un 27 dice, esas notificaciones que me aparecen cuando entro en una página web y me molestan. Un 10% los cuadros de texto, que en el fondo es un poco lo mismo, y un 2% que no lo sé. Y también les decimos, y ya saben lo que son, ¿qué se puede hacer con las cookies? Bueno, pues un 61 dice conocer mis gustos e intereses para que me puedan identificar personalmente, sin identificarme personalmente, perdón. Consultar mi ubicación, un 53%. Y en 46 permitir notificaciones de la web donde estoy, la web que estoy visitando, ¿vale? Pero fijaros que hay una parte, un 22, que piensa que con las cookies se va a poder acceder a sus archivos, que un 21 piensa que se va a poder acceder a sus contactos, a los contactos del dispositivo, y un 16 incluso que se puede acceder a su cámara, ¿no? Como que con las cookies como que les puedes espiar o algo así, ¿no? Y luego les decimos, vale, cuando aceptan las cookies, ¿qué sucede, no? Hay una serie de verbatim que dice, bueno, la mayoría piensa se reduce mi privacidad porque estoy cediendo parte de mis datos de navegación. O sea, lo ven como que se está reduciendo mi privacidad. El 44 piensa que la empresa de la página web consigue mis datos. Un 40 que esos navegadores consiguen mis datos.
que otras empresas consiguen mis datos, un 19 es esa parte que decíamos que le da igual, que no pasa nada. Dice, no suelo prestar atención a las cookies. Un 8% me siento más seguro, realmente mis datos están protegidos. Y bueno, luego tenemos el 1%, ¿no? Pero todo esto tiene una lógica. Entonces le preguntábamos al usuario, ¿pero qué beneficios consideras tú? ¿Crees tú que tiene que aceptar las cookies? ¿Tiene beneficios? Bueno, pues efectivamente lo que hablábamos también, ¿no? Consideran o perciben que aceptando las cookies muestras contenidos personalizados según mis intereses. Está en primera posición con ese 42%. Se muestran anuncios personalizados para mí, bueno, muy de la mano van. Se registran mis datos de manera anónima para fines estadísticos, un 31%. Desaparece el aviso de cookies, por fin, y puedo ver la página al completo. El por fin ya lo añado extra. O aumenta la velocidad de navegación de la página web, ya más residual con ese 17%, o puedo ver contenido extra de la web. ¿Vale? ¿Qué tipos de datos registran las cookies? Bueno, un poco lo que veníamos antes, que les preguntábamos también, ¿no? Al final es historial de navegación, los gustos e intereses, la ubicación, datos para mostrar anuncios publicitarios. Tenéis ahí el ranking, ¿vale? El dispositivo desde que se conecta a Internet. Bueno, ahí tenéis un poco, fijaros que en la 9ª posición, financieros también. Piensan que registran tarjetas, métodos de pago, incluso contraseñas, ¿no? En la 10ª posición. ¿Cómo registran las cookies los datos? Pueden ser tanto individualizados como agregados, un 38%. Bueno, aquí tampoco hay unas grandes diferencias, ¿no? Datos individualizados sobre mi navegación, un 30%, y todo agregado, un 17%. ¿Vale? ¿Quién crees que tiene acceso a los datos registrados por las cookies? Bueno, pues ahí ya les preguntábamos... Tú estás cediendo los datos, pero ¿quién tiene acceso? ¿Quién se los queda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues un 68%, la empresa a la que pertenece la web en la que estoy y le estoy autorizando. Los buscadores que comentábamos antes también. Un 48%, otras empresas. Y claro, vuelve otra vez un poco lo que veíamos, ¿no? El gobierno de mi país o otros gobiernos fuera de mi país. Pero que son porcentajes, bueno, oye, un 24% es alto realmente, ¿no? Para estas consideraciones. ¿Y qué hacen con ellos? Pues lo que comentábamos, perfilarme a través de información, con ese 61%, usan mis datos para personalizar la publicidad que veo en Internet o venden mis datos a terceros, un 51%. Mejoran mi experiencia, un 37%, y detectar posibles errores, un 23%. ¿Vale? Y ahora les decíamos, vale, ¿pero aceptarías las cookies a cambio de algo? ¿A cambio de algún beneficio, algún servicio? Sabéis que son iniciativas que ya se están trabajando, ¿vale? Dice, bueno, un 77% nos ha dicho, sí, sí, estaría dispuesto. Entendemos que esto no puede ser gratuito, pero yo estoy dispuesto a hacerlo por algo, ¿no? ¿A cambio de qué? Bueno, ahí lo tienen clarísimo, ¿eh? Dinero. O sea que... En segunda posición, descuentos, que va un poco de la mano, ¿no? El 54%, contenidos exclusivos. En tercera, experiencia personalizada. Bueno, luego ya contrapartida social, por ejemplo, plantar árboles. Realmente un poco como que vean utilidad a sus datos, ¿vale? ¿Qué ocurre si cuando te registras a una web le decimos con cuál de estas afirmaciones te sientes más identificado? ¿Vale? Cuando te estás registrando. Dice, bueno, a la hora de registrarme en una web, si me piden demasiados campos, puntos suspensivos, me molesta, pero los relleno porque me tengo que registrar en la página web, básicamente. Con eso tenemos un 36%. Pero hay un 41% que nos dice, pues si me lo piden, no me registro. ¿Vale? Y un 18%, bueno, pues que lo entiende, que la página web necesita recopilar datos y los rellena sin problemas. ¿Vale? Un 5% no se lo plantea. Es el porcentaje que no se lo planteaban. Fijaros cómo cambia aquí el negro que traíamos, ¿no? Porque dice, al registrarte en una página web, ¿sueles leer la política de privacidad y consentimiento de datos? Por favor, que levante la mano aquí quien lo lea, porque quiero conocer a alguien que lo haya leído. Gracias, Víctor. Eres un ejemplo a seguir. Te voy a admirar a partir de ahora. Pues luego me das la receta, porque yo soy incapaz. Bueno, uno, ¿alguien más? Ah, mira, dos. Ah, la compañera de Víctor. Bueno, es que os obligan en el contrato, en la empresa, que leer. Bueno, fuera de bromas, efectivamente, fijaos los porcentajes, ¿no? Estamos viendo aquí que un 86% dice, vamos, casi nunca, nunca, y vamos, y por perfiles es que realmente, mira, de los pocos rankings que hay, que los jóvenes y los más senior tienen el mismo
los mismos porcentajes. Un 84% ni se lo lee ni tiene intención de leérselo, ¿vale? Perdonad. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Lo que veníamos diciendo. La página web que visito pues, recibe una contraprestación cuando le cedo mis datos. Fijaros, ¿vale? Un 47% piensa eso. Ceder mis datos es necesario para que las páginas web puedan seguir desarrollando su actividad. Esta, que sería la más real, un 27%. La cesión de datos ayuda a la personalización de la publicidad y los contenidos, aquí un 53%. Y las páginas subsisten gracias a la publicidad que me muestran, un 63%. O sea, realmente el usuario lo entiende. Entiende que las páginas web yo creo que tienen que subsistir. Pero esto es un poco como el mundo de la sostenibilidad en el que estamos ahora. Todos somos muy sostenibles, queremos las marcas muy sostenibles, pero luego que no me suban el precio, porque claro, entonces ya no lo quiero sostenible, ¿no? Entonces es un poco como el concepto realmente, ¿no? Es donde todavía tenemos que trabajar ahí. ¿Te preocupa tu privacidad cuando utilizas Smart TV? Bueno, pues un poco, aquí incluso un poquito más, fijaros, ¿eh? Hay un 38 que dice que me preocupa mucho o bastante, frente a un 24 que dice que poco o nada, ¿vale? Y por targets también, fijaros que estamos hablando de que los jóvenes tienen un 38% que en la Smart TV no les preocupa absolutamente nada, ¿vale? Y voy a dar paso a mi compañero Ramón. Ahora sí, te dejo seguir. Gracias, Ramón. Gracias, Belén. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Y seguimos para bingo, ¿no? Belén nos ha explicado, oye, la parte de individuos, cuáles son las percepciones que tienen los individuos. Nosotros estamos en la industria y tal vez los conocemos más, pero por parte de los individuos, ¿cómo lo perciben? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de todo esto? El siguiente bloque va de, vale, pero oye, tenemos que vivir de capturar data, tenemos de vivir de personalizar los contenidos, tenemos que vivir de todo eso que nos dan las cookies y nos da la información. ¿Pero el consumidor está dispuesto a ello o no? Belén nos acaba de mostrar una diapositiva de, oye, sí, es consciente. Vamos a entrar en tema, ¿vale? Les preguntamos, por un lado, simplemente recordaros. Aquí abajo siempre tenéis la pregunta, ¿vale? Belén nos comentaba, ¿cómo lo hemos preguntado realmente? Aquí abajo siempre lo tenéis, ¿vale? Por otro lado, cuando hay estos circulitos es que es información que destaca, diferencias significativas. Y lo que vemos aquí es, les preguntamos, ¿te gusta ver publicidad, contenidos personalizados? ¿Quieres o no, dentro de la industria nos pensamos que sí, que todo el mundo quiere ver contenidos personalizados. ¿Y cuál es la realidad? Un 15% nos dice que sí. Me acerco un micro por enfatizarlo, ¿eh? Un 15% nos dice que sí. Cuando en la industria todos pensamos que sí, claro, personalizados. A ver, cuando estamos en la comisión, esto lo hemos discutido mucho, ¿no? Es o personalizados o ¿qué es lo que no quieren? ¿Anuncios personalizados o no quieren anuncios? ¿No? Tendríamos que evaluar eso realmente. Pero dentro de los anuncios personalizados, nosotros nos pensamos que el consumidor le gusta, y luego veremos más en detalle esto, y realmente estamos viendo que solo un 15% le gusta esos anuncios personalizados. La parte de abajo, el bottom two boxes, ¿no? Las dos casillas de abajo, le gusta poco o nada. Tenemos un 44% que nos dice, oye, que no quiero ni anuncios ni personalizados ni nada, que no me gusta, ¿vale? Cuando en el documento veis... No veis. Aquí... Los bocadillos estos es donde existen diferencias, para que sea más fácil de leer, ¿vale? Oye, la gente que les gusta los anuncios, pues sube un poquito entre los que tienen hijos en casa o los niveles universitarios, ¿vale? Pero pocas diferencias en este caso. Si avanzamos, porque esto no es muy inspirador, les preguntamos, oye, pero si pudieras elegir, ¿cuál de estas dos opciones preferirías? Cuando visitas una página web, ¿prefieres acceso gratuito aunque contenga publicidad o prefieres pagar por acceder a contenidos sin publi? Y aquí lo que vemos es que realmente, Belén nos decía, oye, somos sostenibles hasta que nos toca el bolsillo. Pues aquí lo mismo. Oye, yo no quiero publi hasta que tengo que pagar por ello. Entonces, oye, pero espera, que no es tan grave la publicidad. Entonces, estos son argumentos de, oye, ¿sois conscientes que para que no tengas que pagar
La publi nos ayuda. Y para poner publicidad necesitamos saber quién es el visitante y poder personalizar esas comunicaciones. Hay que hacer pedagogía en la industria y al consumidor. ¿Lo puedo entender? ¿Vale? No os lo comentaba antes, sí, pero hay que explicarlo muy bien. Lo de los anuncios personalizados, no sé yo si los convenceremos. Lo de tocar al bolsillo, igual sí que los animamos un poco más, ¿vale? Vale, y a partir de aquí, el futuro. El futuro de la gestión de datos. ¿Cómo lo gestionamos? Les preguntamos, ¿cederías tus datos de navegación a cambio de una recompensa o de una compensación? Belén nos lo acababa de comentar específicamente de las cookies, ¿vale? Y cuando hablábamos de las cookies, un 77% nos decía, bueno, si me das algo a cambio, lo aceptaría. Ahora vamos un peldaño más, ¿no? No estamos hablando solo de cookies, sino, oye, ceder tus datos, que suena más heavy, ¿no? Suena más, oye, espera, ¿esto cedería, no cedería? Y vemos que ese interés de ceder la información baja. Teníamos un 77 y ahora baja a un 45. Bueno, oye, todavía más o menos tenemos la mitad de la gente que está interesado. Y cuando les preguntamos, oye, ¿en qué estás interesado?, lo que nos ha dicho Belén con las cookies. Aquí son datos, en general. Pero ya nos dicen, oye, yo puedo estar interesado, depende de lo que me des a cambio. Show me the money, ¿vale? Belén lo ha dicho, aquí es un tema de dinero. Las dos primeras opciones, dinero o descuentos. Podríamos cambiar el orden. Descuentos o dinero, es que me da igual, porque al fin y al cabo es dinero, tangibilizado de una forma u otra. Siguiente punto, oye, contenidos exclusivos. Pero fijaros cómo cae, ¿no? Pasábamos de un descuento de un 54 o un dinero un 82 y cuando hablamos de contenidos exclusivos pasa un 25. Con lo cual, bueno, sí es el tercero, pero realmente cae bastante. Pero bueno, son esos los contenidos más relevantes y a partir de aquí iría bajando. Más cosas. ¿Qué tipo de data estarías dispuesto a ceder, a compartir? Belén lo comentaban las cookies y aquí datos más generales. Por un lado, gustos e intereses. Eso lo podríamos compartir. O incluso sociodemográficos. Sexo, edad, información que se pueda compartir. Tiempo de conexión, ubicación, historial de navegación, dispositivo desde el que accedo. Estos son los top 6 y estaríamos a un nivel de un 50% de la gente nos dice que estaría dispuesto a eso. Y luego tenemos datos financieros. Solo un 10, ¿vale? Yo no sé, la gente que está dispuesta a ceder datos financieros, ¿qué cedería? ¿O a qué precio? ¿Vale? Mucho dinero, no lo sé, eso no lo hemos preguntado. Pero otras estarían dispuestos incluso a ceder datos financieros, incluso a ceder contraseñas. Contraseñas un 7%. Mucho más residual, ¿eh? Con lo cual, cuidado, eso cojámoslo muy con pinzas. Pero del sexto para arriba sí que realmente tiene mucho más peso y mucho más consistencia. Son información que estaría dispuesto a ceder. El tema es cómo se tangibiliza esto, ¿no? Dentro de la comisión estábamos discutiendo de, oye, vale, la gente está dispuesta a decir, vender su alma, no, vender los datos, ¿no? De momento, pero ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo se canaliza? Ya lo veremos. No era, dentro del scope de este estudio no era medir eso. Pero sí que como industria tenemos que pensar, ¿y esto cómo se hace? Porque la pregunta puede ser tendenciosa, ¿no? Lo hablábamos de, oye, si tú me das dinero por algo, yo te digo que sí a priori. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, pues tenemos que ver cómo se vehicula y cómo esto hacemos que funcione. Avanzamos. Hay un problema de, oye, la seguridad o la confianza de la industria y todo el tema de datos. Porque les preguntamos, ¿te sentirías seguro cediendo tus datos en Internet? Y lo que vemos es que solo un 17% nos dice que se sentiría seguro cediendo esos datos. Con lo cual, otra vez, tenemos que hacer mucha pedagogía. La comisión quería trabajar y entender muy bien cómo tenemos que construir una percepción, una imagen, una comprensión de eso de trabajar con datos. Pues hay mucha información que nos sale de este estudio que tenemos mucho trabajo para hacer. José Ramón lo decía, ¿no? Es lo primero de muchos proyectos. Entonces, la gente no se siente seguro cediendo los datos, solo un 17% se siente seguro. Y por otro lado, al lado derecho de la pantalla tenemos la transferencia de tus datos entre empresas, es un 60% nos dice poco o nada transparente. Con lo cual dices que esto es un espacio muy oscuro. No me acabo de creer cómo pasa, cómo fluye la información de data entre las distintas empresas, gobiernos o gobiernos chinos, ¿no? que comentamos. Con lo cual, oye, ¿cómo funciona esto? Pues tendremos que explicarlo. Tenemos que explicarlo si eso contribuye a generar confianza, a generar que la gente permita trabajar con los datos, porque eso va en su bien. No para personalizar anuncios que de momento no les gusta, pero sí para no pagar en las páginas web.
¿Qué beneficio para los usuarios tiene todo esto de compartir los datos? Y fijaros, la primera en la frente, un 37% dice, para mí ningún beneficio. Hostia, ¿nos vamos ya? No, oye, tenemos que darle la vuelta. El otro que está en rojo, un 4% nos dice, solo tiene beneficios para las empresas que los obtienen, con lo cual, para mí nada. Otro, toma ya. Entonces, tenemos que hacer algo para que la gente tenga conciencia de cuáles son los beneficios también para los usuarios. Un 11% nos dice la publicidad es personalizada. 11%, 1 de cada 10. La experiencia de contenidos también personalizada. 1 de cada 10. 8% beneficios económicos. Bueno, eso apunta maneras, pero de momento tenemos que ver cómo se tangibiliza. Pero realmente el consumidor, el usuario, no es consciente de cuáles son los beneficios que tienen para ellos. Y hasta aquí cerraríamos el capítulo de usuarios, la gente de la calle, ¿vale? Y ahora empezamos el bloque de profesionales, ¿no? Belén y José Ramón nos ha dado las gracias por participar. Yo reafirmo, gracias por responder la encuesta. Nos cuesta mucho tener información también de la industria, pero creemos que es importante porque tenemos los dos puntos de vista. Uno de los objetivos de esta comisión era entender precisamente los dos puntos de vista, entender cuál es la percepción por parte de los usuarios, pero entender cuál es la percepción por parte de la industria, por parte de los profesionales. Oye, ¿cómo veis todo esto del data? Y por tanto queríamos saber cómo se estaba mirando, ¿no? ¿Cómo lo estáis percibiendo? Entonces, cuando hablamos de profesionales, dentro del estudio hablamos de, oye, y hacemos, bueno, ahora lo explico. Percepción de privacidad. Primera pregunta. Oye, ¿cómo creéis que se están recogiendo los datos de navegación en tu site? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal? Hemos hecho los deberes y un 88% nos dicen, oye, creo que lo estamos haciendo bien. Con lo cual, 9 de cada 10... cree que vamos bien, con lo cual en ese sentido ni tan mal, hay cosas peores, ¿no? Un 5% reconoce que no está bien. Bueno, pues oye, ser consciente ya es bueno, con lo cual a partir de aquí que mejoren, y un 7% no lo sabe. Vale, siguiente pregunta. Les preguntamos cuál es la percepción de la recogida de datos. Y aquí un tema importante en la nomenclatura. Siempre hablamos de, oye, los profesionales. ¿Cómo son los profesionales? ¿No? ¿Veis? La percepción de los profesionales sobre. Lo tenemos así en el documento, pero que os quede claro que cómo hemos preguntado esto es, oye, los clientes de estos profesionales, ¿no? Preguntamos a vosotros, industria, pero queremos saber vuestros clientes. El cliente final, el consumidor, el visitante a la página web que gestionáis, de las páginas que gestionáis, ¿cuál es la percepción? ¿Vale? Con lo cual queremos ir un paso más allá. No hablar de vosotros profesionales, sino de vuestros clientes. Ya sean empresas o particulares, porque aquí estamos hablando con anunciantes, con publishers, con agencias, ¿vale? Con lo cual hacemos referencia en ese sentido. Vale, ¿cuál es la percepción de los profesionales sobre la privacidad? Y vemos que un 72% dice ha mejorado. La privacidad a partir de la entrada a las cookies, ¿vale? Un 72% dice ha mejorado. Oye, perfecto. Un 24% nos dice no ha cambiado y un 4% dice hemos empeorado, ¿vale? Bueno, solo un 4%. Los profesionales, la industria, referente a sus clientes, ¿saben el tipo de dato que tienen? Es decir, mis clientes, yo estaba en una agencia, mis clientes saben realmente cuáles son los datos que se recaban y decís, la mayoría sí que lo saben. 45% de vosotros pensáis que la mayoría de vuestros clientes sí que saben los datos que se están recogiendo. Un 49% dice, algunos lo saben, no todos, pero algunos sí que lo saben. Un 6% es, la mayoría no saben realmente los datos que se están recabando. Delegan hasta el punto de no tengo ni idea, ¿vale? Los profesionales saben el uso que se hace. Para un 37% de vosotros nos dicen que sí, mayoritariamente saben el uso que se está haciendo de esa data. Un 48%, algunos lo saben, algunos no lo saben. Y un 15% es, creo que mis clientes o el usuario final que viene a mi página web no sabe el uso que se está haciendo de la data. Avanzamos. Oye, yo como industria, creo que mis clientes, ¿les gustan los anuncios personalizados? ¿Os acordáis antes que lo hemos preguntado? Oye, ¿y qué habíamos visto? Cuando Belén explicaba, oye, ¿los anuncios personalizados gustan o no gustan? Un 15%. Y aquí, la industria, ¿qué pensamos? Pues pensamos que les gustan mucho, bastante, un 53%. Bueno, aquí sí que tenemos un gap entre lo que pensamos como industria y lo que piensa el consumidor. ¡Wow! Y vaya gap. Vale, hay que contextualizar.
publicidad personalizada y publicidad en general, ¿vale? Con lo cual ahí hay ese matiz. Bueno, lo podríamos justificar por ahí. Vale, iremos viendo gaps entre lo que pensamos como industria y lo que piensa o quiere el usuario final. Aquí tenéis la información. Más, oye, los clientes consideran que el nuevo reglamento, el RGPD, ha aumentado los niveles de privacidad, los ha disminuido o cómo va. Un 38% dice que ha aumentado los niveles de privacidad. Y esto está muy en línea con lo que piensa la industria. Fijaros, tenemos el dato. Este es lo que piensa la industria y esto es lo que habíamos visto antes. Con lo cual, entre un 38 y un 33, pues oye, esta sí que la hemos pillado, vamos bien. No todos estamos tan despistados. Ha mantenido los niveles de privacidad un 47%, de vosotros lo verbalizáis, el usuario dice un 36%, y un 15% dice que ha disminuido, ¿vale? Cuando los usuarios verbalizaban que era más, que había disminuido su privacidad. Vamos a la gestión de la privacidad. Lo que preguntamos es, ¿creéis que los profesionales, vuestros clientes, saben lo que son los identificadores móviles? Y aquí lo que veíamos era que los usuarios, Belén nos decía que los usuarios, solo un 29% conocía esto de los identificadores móviles. Cuando os preguntamos a vosotros, industria, oye, ¿vuestros clientes saben qué es lo que son identificadores móviles? Tenemos que o un 41% o un 52% sí que saben lo que es. Con lo cual, desde la industria pensamos que claro que lo saben. Y la realidad es, pues no lo saben, ¿vale? Un 29% lo dice que lo saben y nosotros como industria nos pensamos que sí. Cuando les hablamos de las cookies, oye, ¿el usuario sabe qué es las cookies? Un 90% nos dice que... 90% de los usuarios nos dicen que sí. En nuestro caso como industria, ¿hemos acertado? Bueno, si sumamos el 46% de la mayoría lo sabe y el 47% de algunos lo saben, entre mucho y poco, pues oye, nos acercamos a ese 90%. Con lo cual aquí sí que hay sintonía en cuál es el nivel de conocimiento de las cookies. ¿Entienden qué implica aceptar las cookies, sí o no? Para la industria, un 46% es, la mayoría sí que entiende qué implicaciones tienen las cookies. Un 43% dicen algunos entienden qué es las cookies. Un 11% dicen que no saben qué es las cookies. Cuando Belén nos lo explicaba es, oye, el 90% sabe qué es las cookies y les preguntábamos, ¿qué es una cookie? ¿Os acordáis? Y hay gente que dice, eso que te sale en la pantalla, que lo quitas para seguir navegando. Gran definición. Pero había un 61% que sí que acertaba, ¿vale? Con lo cual, si entramos de, oye, ¿cuál es realmente el conocimiento de las cookies? Un 61% de los usuarios sí que lo sabe. Con lo cual, en este sentido, pues la industria pensamos que no estamos tan mal. Bueno, ¿qué tipo de aceptación se recoge más, ¿vale? Dentro de las cookies? Personalizar contenidos, personalizar publicidad, las cookies funcionales, ¿vale? Y aquí tenéis el desglose, un 36%, 35%, 31%. Estos son los principales tipos de cookies que la industria nos pensamos que estamos recogiendo. Esto no lo cotejamos ya con los usuarios, porque los usuarios esa información lo tienen más difusa. Por otro lado, les preguntamos, oye, con estas frases, nivel de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Las cookies permite acceder a contenidos específicos. Para la industria, un 38% nos decís que, oye, para sus clientes, la mayoría tienen, acceden a contenidos, ¿no? Les permite acceder a contenidos. Y un 50%, algunos de sus clientes pueden acceder a contenidos. Esto cuando lo preguntamos a usuarios era un 70%. Con lo cual estaríamos entre medio, ni una cosa ni la otra. Vale. La posibilidad de borrar cookies. Los usuarios piensan, un 67% es consciente que puede borrar cookies. ¿Qué creéis vosotros que opinan vuestros clientes? Pues un 32% dice que la mayoría lo sabe y un 45% dicen que algunos lo saben. ¿Vale? Si nos quedamos con el 32, pues el 67 está más arriba. Si sumamos el 32 y el 45, pues el 67 está por en medio. Por último, oye, según tu experiencia, ¿crees que los clientes con los que colaboras tienen instalado algún adblocker, algún bloqueador? Cuando les preguntamos a la industria, a los usuarios, un 22% nos dice que tiene un adblocker. Desde el punto de vista de la industria,
creemos que un 25% creemos que la mayoría de nuestros clientes tienen un adblocker. Y un 45% piensa que algunos tienen adblocker. Con lo cual la percepción de adblocker es mucho más generalizada que la realidad. No hay tantos, por lo menos en declarativos. Si tenéis datos de descargas y usos reales, pues encantados de que los compartáis. Pero por lo menos desde la industria tenemos una percepción de que los adblockers están mucho más extendidos que la realidad. Por otro lado, les preguntamos, oye, ¿qué beneficios obtendrías a cambio de aceptar cookies? El show me the money que decía Belén, ¿vale? Aquí, fijaros, ¿el ranking cuál es? El ranking es descuentos, dineros y contenidos exclusivos. Los tres top están igual que antes. Simplemente que cambia el orden entre el descuentos y dineros. Desde la industria, si le damos un descuento, ya estará contentos. Desde el punto de vista del usuario, primero dame dinero y luego ya hablamos de descuentos. Pequeño matiz, pero con diferencias, ¿vale? Pero sí que están los dos primeros. El dinero es importante, ¿vale? Llámalo como quieras, pero el dinero es importante. Simplemente ese matiz, si es al punto de vista del usuario o es al punto de vista de la industria. Vamos al tercer bloque de este capítulo de profesionales, el registro y política de privacidad. Y lo que preguntamos es, ¿creéis que los clientes leen las políticas de privacidad? ¿Vale? ¿Os acordáis del dato? Creo que Víctor era, y la compañera de Víctor, no sé quién era que estaba a espaldas, sois los dos únicos en la sala, si contamos es ese 14%, y que nos decían siempre era un 3, 1, 2, me falta el tercero, no sé si llegamos a 100. ¿Vale? Con lo cual, realmente, que yo me pregunto, Víctor, ¿qué ponéis vosotros en las policies que os las leéis, ¿vale? Porque no lo quieren saber, ¿vale? Pero bueno, hay que leerlas, hay que leerlas. Yo tampoco las leo, ¿eh? Y antes tenía a Miguel aquí y me decía que él, bueno, lo contesté él. Yo no las leo y soy parte del otro 86%. Pero desde la industria nos pensamos que la gente leen. Bueno, la mayoría las leen, un 14%. Pero algunos clientes las leen, un 59%. Pues la realidad es que no tantos, ¿vale? No tantos leen las políticas de privacidad, con lo cual tenemos que pedagogía y es importante que se lean. ¿Qué tipo de herramientas utilizamos para recopilar datos de clientes? Y aquí tenemos el ranking según lo que habéis dicho vosotros como profesionales, ¿vale? Todos son siglas, pero las conocéis todas, ¿no? El Consent Management Plan, bueno, digo las siglas porque voy más rápido, ¿no? Los CMPs, un 32%. A través de ficheros de datos, un 31%. A través de CRMs, un 31%. Luego los DMPs y CDPs, pues ya serían 1 de cada 4 de los que habéis contestado la encuesta. ¿Qué opciones estáis considerando para recabar datos de clientes, teniendo en cuenta que esto del First Party Data se va a acabar? No, perdón, que el Third Party Data se va a acabar. Con lo cual, ¿cómo vamos a recabar los datos del cliente? Y lo que nos decís, prácticamente la mayoría, es a través, seguiremos con los CMPs, ¿vale? Un 45% decís registro de usuarios con datos personales, ¿vale? Hay que loguearse, hay que registrarse, y un 41% es registro de usuarios, pero a través de otras plataformas, ya sea de Google, ya sea de Meta, ya sea de lo que sea, ¿vale? Con lo cual aquí son los tres planteamientos. Hay un 4% que es mucho más residual. ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a ceder tus datos de navegación? ¿Os acordáis que también preguntábamos el dato? Como industria pensamos que los usuarios están dispuestos a ceder los datos y nos pensamos un 53% se piensa que cederemos los datos. ¿Y qué era lo que nos decían los usuarios? Un 45%. Con lo cual, otra vez, desde el punto de vista de la industria somos más optimistas, ¿vale? Lo que tenemos abajo es seguro que no o probablemente no, un 13% por parte de la industria, mientras los usuarios es un 24%. ¿A cambio de qué? Los datos, no las cookies. Lo que os explicaba hace un minuto eran las cookies. Aquí son los datos y otra vez dinero y descuento, arriba de todo. Cambiando el orden, ¿eh? Dinero, descuento, descuento, dinero, pero hablamos de lo mismo. Y luego contenido en exclusiva. Con lo cual hay un denominador común a lo largo de todo el estudio de que el dinero y los contenidos son la principal baza o moneda de cambio para recabar datos. Y tanto el usuario como la industria nos pensamos que esto puede funcionar. Insisto, hay que ver cómo eso se tangibiliza para que realmente funcione y lo podamos canalizar. ¿Qué tipo de datos os interesaría recopilar? Gustos, historial de navegación, ubicación, sociodemográficos, dispositivos desde el que estáis conectados, tiempos de conexión
Y el tema de financieros y contraseña es mucho más residual, ¿vale? Ya lo veíamos antes. Y esto es qué tipo de datos interesaría recopilar y, por otro lado, al lado derecho es qué tipo de datos estarían dispuestos a proporcionar a los clientes. Es decir, desde la industria que pensamos, lo que vemos es que el ranking se parece mucho, ¿vale? Tenemos el top 6 y luego el 7 y el 8, que son financieros y passwords, que son los dos más residuales. Sí que cambia el tema de sociodemográficos, que a nosotros nos interesa y pensamos que el usuario tal vez no lo quiera compartir, cuando Belén nos explicaba que sí, que serían datos fácilmente compartibles. Oye, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en el futuro? Y lo que nos decís es, en el futuro para recabar datos, y lo que nos decís es webs dinámicas, ¿vale? Encuestas, temas de gamificación, eso lo decís un 34%. Un 32% es a través de las herramientas de analítica web. Un 33%. Un 32% a través de CMPs y un 30% a través de CRMs, ¿vale? Luego baja un peldaño a través de DMPs, a través de ficheros de datos o incluso más bajo un CDPs. Veremos la tendencia de esto hacia dónde va. ¿Estáis considerando implementar tecnología de automatización en vuestras organizaciones, sí o no? Un 58% nos estáis diciendo que sí. Casi 6 de cada 10 estáis diciendo que sí, que ya estáis pensando o considerando la implementación de automatizaciones, ¿de acuerdo? Y las implicaciones de la privacidad en las empresas digitales. ¿Qué significa esto? Aquí preguntábamos, oye, ¿hasta qué punto está clara la nueva normativa recogida de datos? ¿Os la sabéis? ¿Sois abogados? ¿No sois abogados? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿os la sabéis? ¿Sabéis las implicaciones que tiene? ¿Está clara o no está clara? Un 44% nos dice que, oye, la normativa está clara, está muy clara. Pero sí que es cierto que un 20% dice, no lo tengo tan claro, ¿vale? Al lado derecho tenemos, oye, ¿genera incertidumbre que pueda volver a cambiar? Y un 26% nos dice, sí, tengo dudas, ¿no? Tengo dudas de si volveremos a cambiar y esto hacia dónde va. Un 26%, abajo de todo, nos dice, no, yo creo que esto ya no lo volveremos a cambiar. Y hay un 48% que no tiene ni idea de qué es lo que pasará, ¿de acuerdo? ¿El cambio ha tenido consecuencias en vuestras organizaciones? Un 26% dice sí, ha tenido consecuencias. Un 5% no se ha enterado si ha tenido consecuencias y un 69% dice no ha tenido consecuencias. Cuando preguntamos, oye, ¿realmente en qué ha tenido consecuencias? Dice, oye, es que los anunciantes, nuestros clientes, no han acabado de entender qué implicaciones tiene, ¿no? La incomprensión por parte del anunciante, un 46%. Por otro lado, oye, el cambio de modelo de negocio. Es que el hecho de ahora, como tenemos que recoger la data, implica que muchas cosas que las que hacía en mi modelo de negocio ya tiene que cambiar. Un 39% inversiones para adaptarnos al cambio. Un 31% pérdida relevante del número de visitantes que podemos traquear. Perdemos visibilidad a la hora de los visitantes que traqueamos, ¿vale? ¿Y eso quién nos lo dice? Sobre todo, nos lo dice ese 26%, ¿quién es? Pues sobre todo son agencias, un 39%, un 31% que son anunciantes y un 27% que son medios de comunicación. Oye, ¿cuáles son los departamentos que han tenido que reforzarse para cumplir el reglamento? El segundo es legal. Yo pensaba que sería el primero, ¿no? Porque oye, hay que enterarse de qué va, pero no. Oye, el equipo legal, un 33% de las organizaciones ha tenido que adaptarse. Pero en primera instancia, un puntito por encima, tampoco mucho, es el Departamento de Publicidad y Gestión de Campañas, ¿vale? Ese es el que ha tenido que cambiar. 1 de cada 3 organizaciones ha tenido que reforzarlo. El tercero, análisis de datos. Con toda la información que tengo disponible, ¿qué hago? ¿Cómo la trabajo? Los siguientes, atención al cliente, recursos humanos o IT, pero ya por debajo de ese tercio. Oye, el reglamento ha tenido impacto económico en los resultados de la organización. Y vemos que un 42% nos dice no ha tenido ningún impacto económico. Pero sí que vemos que ese no 42 ha tenido impacto. Y para unos ha tenido impacto positivo y para otros impacto negativo. Vemos que un 34% nos dice ha habido impacto y ese impacto ha sido negativo, ¿vale? En cambio, que haya tenido un impacto positivo y que hayan podido aprovecharlo, un 21%, con lo cual el diferencial está a favor del negativo más que en el positivo.
Habrá un impacto económico cuando no se pueda utilizar cookies de tercera parte y un 52 dice que no habrá impacto, pero un 37 nos dice que sí. Y sobre todo un impacto, bueno, sobre todo no, un 16 nos dice impacto negativo, mientras un 21% nos dice un impacto positivo. Se invierte en este caso. ¿Cuáles son las tecnologías más afectadas por el reglamento? ¿Cómo vamos, Belén? Pues acelero, ¿vale? Belén me chiva que acelero. Es que es largo, ¿eh? Oye, ¿cuáles son las tecnologías más afectadas debido al reglamento? Por un lado, tecnología de seguimiento y análisis de usuarios, un 40%. Luego, las plataformas de gestión de consentimiento, en un 31%. Sistemas de gestión de datos, un 30%. Soluciones de anonimización y pseudonimización, un 27%. Y tecnologías de seguridad de la información, un 24%. Les preguntamos, ¿qué tipo de tecnologías estarán previstas para trabajar en el futuro sin cookies de tercera parte? Herramientas de analítica web, registro de usuarios, tecnologías de Google y CMPs, ¿vale? Pero ya veis que el peso como baja. ¿Cuáles son las principales KPIs que se verán afectados cuando desaparezcan las cookies de terceros? Un 55% nos dice ninguna. Otra cosa es el modelo de negocio, las implicaciones que tienen, pero en cuanto a KPIs, no. Un 7% nos dice KPIs sobre el cliente y un 7% KPIs sobre las campañas en sí. ¿Vale? Las empresas del sector perderán capacidad en alguna de las siguientes funcionalidades. Prácticamente la mitad nos dice, oye, pierdo en lo que es la medición de la eficacia publicitaria. Eso sí que la mitad nos verbalizáis que sí, vamos a tener un problema. En el tema de personalización de la publicidad, un 34%, un tercio. Otro tercio, la comercialización. Y por último, los modelos de propensión, ¿no? De predicción. Preguntamos, ¿consideras que los perfiles de datos tienen las habilidades suficientes para trabajar con la información que ahora estamos recabando? Y un 53% nos dicen, un 53% nos dicen que sí, que el equipo que tenemos actualmente en la organización está preparado. Un 40% dice que no, ¿vale? Con lo cual hay una oportunidad, si alguien no sabe a qué dedicarse, pues que se forme en data. Avanzo, ¿vale? O sea, dejo los chistes que son malos y avanzamos que no tengo tiempo. Preguntamos también, oye, todo el tema de la identificación del usuario a través de un ID. ¿Has oído hablar de eso? Un 67% nos dice que sí. Y de los que han oído hablar de eso, un 67% dice que ya lo está utilizando. ¿Qué beneficios aporta? Ayuda a segmentar y a dirigir la publicidad. Permite realizar un seguimiento más preciso, mejora la conexión de datos y enriquece los perfiles de la audiencia. Con lo cual, al final, hay una serie de beneficios. El tema es, ¿lo estamos utilizando o los vamos a utilizar más? Y con eso cojo aire, ¿vale? Luego tendremos las preguntas. De momento, cerramos con conclusiones y aprendizajes y le cedo la palabra a Plácido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que va ¿no? Que vengo con dos micrófonos para que me oigáis bien. A ver, yo creo que, como habéis visto, el estudio es bastante completo, es muy denso. Yo creo que también es verdad que el primer estudio que se hace, con lo cual toda la complejidad que tiene, ya no solo de formular la resolución, sino hacer todo ese previo, hablando antes, ¿no, Ramón? Había sido complicado. Y, bueno, al final lo que queremos es dar visibilidad de los 5 principales aprendizajes. Ah, genial. Es este, vale. Queremos daros visibilidad de los 5 principales aprendizajes, tanto como usuario como profesional, que al final yo creo que gran parte de ellos veréis que son bastante de sentido común, ¿no? Entonces, al final hay un porcentaje muy alto, un 70%, más de un 70%, que les preocupa la privacidad. A los usuarios les preocupa mucho la privacidad y principalmente en la manera en la que se recopilan sus datos, cómo se personaliza la publicidad y que se venda a terceros, ¿no? Yo creo que es algo, si nos lo llevamos a nivel personal, probablemente haríamos el mismo ranqueo, ¿no? Según los internautas, los principales beneficios de aceptar cookies, pues es que vamos a tener contenidos más personalizados. Esto hemos visto antes, ¿no? Que no siempre todo el mundo lo valora tanto como creíamos que se valoraba mucho más de lo que pensamos y, sin embargo, bueno, pues el usuario, probablemente por lo que comentabas de cómo se ha formulado o cómo se ha hecho el acercamiento en la encuesta, pues entendían que era o con publicidad o suscrito, ¿no? Luego, también, cómo les afecta a nivel anuncio y publicidad personalizada.
y como el registro de datos anónimos para fines estadísticos y poder ver las pantallas completas es uno de sus principales beneficios. O sea, es curioso que una de las cosas que más llama la atención es que el usuario acepta o quiere o ve el beneficio en poder ver ya el contenido cuanto antes, ¿no? 8 de cada 10 internautas aceptan cookies a cambio de recibir algún tipo de beneficio. Hablamos antes de que bien puede ser o monetaria o descuentos. Yo aquí sí que es cierto que lo veremos luego en la mesa, yo creo, y va a generar debate, pero es algo un poco muy curioso de cómo esto, viendo el usuario, que es un tema muy importante para ellos, cómo se articula a nivel industria es muy complejo. Luego, 6 de cada 10 internautas cree que las páginas web subsisten gracias a la publicidad. Lo cual es un dato curioso porque hay un porcentaje probablemente mayor que sobreviva gracias a la publicidad y como el 85% de los usuarios prefiere tener acceso gratuito a contenido antes que pagar, ¿no?, por él. Entonces, bueno, pues sí que vemos que el usuario entiende que hay una contraprestación detrás si al final acepta las cookies, ¿no? Luego también vemos como casi la mitad de los internautas estaría dispuesto a ceder sus datos de navegación a cambio de una compensación. Y luego, cuáles son sus gustos e intereses, datos demográficos, el tiempo que pasan conectados, son los datos que cederían en primer lugar. Sin embargo, se muestran reacios a datos financieros y contraseñas. Yo creo que es algo bastante coherente y obvio, ¿no? Si vemos los principales aprendizajes desde el punto de vista profesional, pues bueno, vemos que muchos profesionales afirman que sus clientes valoran más la comunicación o contenido personalizado que los que no, los que son indiferentes. Actualmente las herramientas que más se utilizan para obtener datos son el CMP, fichero de datos CRM, DMP y CDP. Es verdad que esto probablemente irá cambiando según la ley de privacidad vaya cambiando. El 47% de los profesionales está considerando recabar los datos de clientes siguiendo con CMP, pero trabajando exclusivamente con cookies de primera parte. Es decir, ya nos damos cuenta que con todo el cambio que se va a generar en la industria, vamos a tener que apoyarnos en CMPs para obtener esos primeros datos, esos first party data, y como cada vez más esa third party data no vamos a poder utilizarla y vamos a tener que obtener información de los usuarios de otra manera. Y que casi la mitad de los profesionales del sector perderá capacidad de usar esa third party data y luego esto se verá afectada a la funcionalidad de personalizar publicidad, la comercialización y modelos de propensión, ¿vale? Esto al final está muy linkado a las tres vías, ¿vale? Y luego, como también la mitad de los profesionales considera que los perfiles que tratan datos en las empresas están bien cualificados y que en la otra mitad sí que podría actualizarse un poquito más. Es lógico, yo creo que llevamos poco tiempo, aunque llevamos 4 o 5 años ya desde el cambio de normativa, pero es verdad que yo creo que es ahora cuando realmente la industria está viendo que le va a afectar directamente en el negocio y es cuando está haciendo avances o está intentando invertir mucho más en esta formación. Entonces, yo creo que aunque el estudio es muy denso, aquí tenemos un gran resumen de los 5 principales puntos, tanto para usuario como profesional. Y bueno, yo creo que ahora toda esta información la vamos a poder completar. Vamos a arrancar ahora la mesa, que tiene... ¿Vale? La mesa que vamos a arrancar ahora en 5 minutos, ¿no? Ya. Vale. Pues ya, la arrancamos ya. Voy a coger esto. Vale. Sí, sí. Bueno, hola a todos otra vez. A ver, bueno, para ver todo el estudio yo creo que hemos intentado generar una mesa lo más polivalente, diferente y yo creo que bastante
formada sobre temas de privacidad, que la realidad es que yo creo que estamos todos bastante pez en este sentido, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es intentar dar profundidad a todo el contenido que hemos visto y también entender vuestro punto de vista desde un punto de vista, desde el lado más teórico o desde la experiencia que vosotros tenéis, ¿no? Para esto tenemos en la mesa a Natalia López, Country Manager de Trading Desk para España y Portugal, Natalia de Mora, que es DPO de L'Oréal y Legal Counsel. Luego tenemos también a Miguel Herranz, director del Departamento Jurídico de IAB, y a Enrique Blasquez, me sale ahí la Z, claro. Blasquez, que es el Global DPO de Publicis. Sí. Entonces, nada, vamos a arrancar con diferentes aspectos que nos preocupan. Vamos a arrancar en la primera fase con toda la parte del estudio, de cómo valoráis todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, lo primero que hemos visto es la percepción de privacidad post-GDPR, ¿no? O sea, nos gustaría saber cuál es vuestra percepción, ¿no? Y en qué si se ha mejorado en algo y qué margen tenemos, ¿no? Miguel, yo creo que tú eres un gran experto de esto, a ver qué nos cuentas. Perfecto, gracias, Plácido. Siempre estamos mejorando y siempre hay margen de mejora. Al final, como IAB en general, nosotros como asociación sectorial lo que ayudamos es a generar estándares que permitan tener una mayor transparencia con el usuario y estos marcos están en mejora constante. Ahora, por ejemplo, hablaba antes con Henry que se ponen a disposición del usuario, que hasta este momento no se estaba viendo, unos ejemplos de por cada uso que le das a los datos, te dan un ejemplo que el usuario puede comprender de forma fácil, hablándole de si entras a una tienda de esquí, con ejemplos del día a día, por así decirlo. Entonces, siempre hay un margen de mejora y siempre estamos mejorando y el sector es algo por lo que tiene que apostar, porque también constantemente van saliendo regulaciones, ya no solo regulaciones, sino opiniones de las autoridades de protección de datos que hay que ir cumpliendo. Luego, de todas formas, también está el tema de la saturación, que también se está viendo en la Unión Europea y que hay resultados en este estudio que así lo demuestran, de que pueda resultar el usuario saturado por tanta información y tantos consentimientos en Internet. Y esto es un problema y casa muy bien con diferentes resultados del estudio relativos a si se lee la política de privacidad o los que tenemos en la industria de si se accede a la segunda capa de los CMPs y demás, porque el usuario tiene mucha información y cada vez le vamos a dar más información. Entonces hay que buscar un punto dulce, que es donde está el verdadero kit de la cuestión, porque no es solo ser transparente, sino serlo de una forma lo más concisa posible, siendo entendibles, para que el usuario no se canse de interactuar con su privacidad. Muy bien, muchas gracias. Hemos visto en el estudio que gran parte de los usuarios pues, tiene un conocimiento acertado más o menos de las cookies y de la gestión de sus datos, ¿no? Pero es cierto que hay cierto interés en saber cómo podemos mejorar, ¿no?, la información aportada al usuario y facilitar su comprensión. Natalia, ¿cómo lo ves? Pues yo veo muy relevante el hecho de que 90% de los usuarios creen que saben lo que es una cookie, pero cuando indagamos sobre qué realmente creen que es una cookie, ya baja al 60% por no indagar más. Y me parece también relevante que cuando hablamos de información, a mí como abogado, lo primero que me viene a la mente es la política de privacidad, es la manera en la que informamos al usuario. Pero es que no le estamos informando, si no se lo está leyendo. O sea, entonces, los anunciantes que al final estamos dando al usuario la posibilidad de elegir, es que el usuario no sabe lo que está eligiendo. Le tenemos que explicar las cosas, le tenemos que explicar sus derechos, lo primero, qué es lo que está en toda esta maraña de información que le estamos dando, se lo tenemos que dar de una manera mucho más clara, ya sea con vídeos, con infografías, con dibujos, y no solo nosotros, sino incluso también campañas gubernamentales
de información al usuario de cuáles son los puntos básicos de la privacidad, que es un derecho fundamental. ¿Cómo los podemos ejercer? ¿Qué derechos tenemos? Y con todo esto, que el usuario se vaya familiarizando un poco más y elija sus preferencias de privacidad de una forma informada, pero realmente sabiendo lo que está haciendo. Bueno, otro de los grandes puntos, ¿no? Que yo creo que ha sido uno de los puntos estrella, ha sido cómo el usuario percibe que sus datos pueden llegar a ser una moneda de intercambio, ¿no? con una parte o bien con descuentos o bien con un ingreso de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí es verdad que nos gustaría entender cómo puede llegar a afectar a la publicidad digital, ¿no? Y también cómo ese acceso gratuito a cambio de publicidad podría ser una prioridad o no, ¿no? Bueno, Natalia. Sí, pues yo diría que uno de los retos principales que hemos tenido en la industria, y diría las últimas décadas ya, es cómo explicar de manera adecuada al consumidor cuál es el intercambio de valor de Internet, ¿no? O sea, veíamos antes con los datos que presentaba Belén, parece que un 63% ya lo tiene claro. Eso quiere decir que estas décadas hemos hecho cosas muy bien, ¿no? Todavía, como decía ella, nos queda trabajo, pero al final el consumidor lo que tiene claro es que quiere sentir que está en control de su dato, ¿no? de su información, ¿no? Quiere saber qué contenido, qué datos tienen las empresas de ellos y para qué se va a utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está claro que, y lo ha vuelto a decir el estudio, ¿no? Ya lo veníamos diciendo desde hace un tiempo, prefieren saber qué dato se está utilizando y cómo a pagar por el contenido, ¿no? Yo creo que aquí también el publisher tiene mucho que decir, tiene una gran oportunidad y una gran responsabilidad, porque bueno, al final están en la línea directa, ¿no? con el consumidor, y creo que es oportuno pues, que den mensajes claros, concisos, ¿no? Y que sean sobre todo fáciles de entender, que es lo que estabais explicando mis compañeros de la mesa anteriormente, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco y respondiendo a tu pregunta, para mí el panorama a futuro yo lo imagino como algo híbrido, ¿no? Al final, si pensáis en televisión conectada, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los grandes actores del streaming, ¿no? Un Netflix, un Disney Plus, ¿qué están haciendo? Están dando opciones, ¿no? al consumidor. Al final es, bueno, puedes seguir consumiendo todas estas horas de contenido de súper calidad si quieres con una suscripción, o podemos hacer modelos híbridos en los que a cambio de publicidad pues podemos, eliminando la publicidad, perdón, puedes hacer la suscripción o quitamos la publicidad y entonces pagas por la suscripción. Perdón, creo que he dicho lo mismo, pero sí. ¿Me entendéis, no? Pagar una suscripción sin publicidad o bien quitamos la publicidad. Vamos por ahí. Yo quizá para matizar un poco lo que ha dicho Natalia, me parece muy interesante. Creo que este es un tema súper importante, tanto desde un punto de vista de la industria como de la privacidad, y es un tema que está en discusión a nivel de diferentes reguladores europeos. Creo que sí. Por ejemplo, el estudio decía varias cosas de qué incentivo o qué intercambio estaba esperando el usuario final, ¿no? Y algunos de ellos decían dinero. Y yo fíjate que creo que desde un punto de vista del ordenamiento jurídico europeo esto es más difícil de conseguir. Es una expectativa real, pero que es muy difícil de materializarse porque, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, sí que sería más viable que sucediera porque allí la normativa de privacidad deriva de una normativa que regula el mercado y el consumo. Entonces, claro, dentro del mercado yo veo un valor, un incentivo económico en esos datos que tú vas dejando por ahí y los podría monetizar como un commodity. Pero en Europa es un derecho fundamental. Entonces, pagarte para que tú me entregues, imagina, para poner un ejemplo, ¿no? Para que tú me entregues la libertad de expresión. Me das la libertad de expresión y a cambio yo te pago para que tú no hables, sería el equivalente. Entonces, a fecha de hoy, tendría que haber cambios sustanciales en la forma en que está regularizado en el contexto europeo para que lleguemos a ese punto de dinero, aparte de otras cuestiones de cómo asignamos el valor, en base a qué. Ahora, fuera de eso, el intercambio en, por ejemplo, un valor, un beneficio, un incentivo, llámese descuento, llámese contenido personalizado, eso sí que lo veo viable y lo veo además muy positivo. Henry, no lo podríamos ver, perdón, no lo podríamos ver como un ahorro. O sea, yo cuando leo hay dinero, descuentos,
me imagino al consumidor, ¿no? Que está, volviendo un poco al tema de la televisión, ¿no? Que es algo que estamos manejando mucho últimamente. Al final tiene tantas opciones, tantas suscripciones, ¿no? Una media de 4 o 5 suscripciones que encima ahora se está complicando, ¿no? Porque realmente, bueno, eso, aceptas la publicidad o sigues pagando esas suscripciones. Si tú en realidad al consumidor le estás dando un descuento, yo creo que, ¿no? Ese concepto de dinero que ellos tienen no es que les remuneres por ello, sino que tenga que pagar menos pues, por una suscripción de Netflix, HBO, Disney, etc. Claro, y eso sí, fíjate, por ejemplo, bueno, vamos a estar monopolizando la mesa redonda. Esta era la misión, ¿no? Porque si no, no... Sí, lo estoy haciendo adrede para romper el hielo, ¿eh? No, mentira. No, efectivamente, fíjate, por ejemplo, que esto es una de las cuestiones que defiende el regulador francés. El regulador alemán ha dicho de que, vale, tienes la opción del consentimiento y a cambio de ese consentimiento, pues yo te voy a dar información personalizada, contenidos personalizados o publicidad personalizada. O bien, a cambio de ese consentimiento o digamos que en la otra cara de la moneda puedes tener una suscripción. Entonces aquí te ahorro, lo que tú dices, te ahorro ese posible pago que tú tengas que dar para tener un contenido libre de publicidad. Pero si lo vemos como una remuneración, ahí es donde yo decía, es súper complicado el encaje dentro del ordenamiento jurídico. En cambio, esto que tú mencionas, sí, hay autoridades de control que están de acuerdo. Es verdad que habría que analizar en la industria quién, porque esto lo han dicho con respecto a los publishers. Con respecto a redes sociales, hay un tema ahora, a ver cómo lo vamos a resolver en Irlanda con Meta, ¿no? Entonces es más complejo, pero sí, efectivamente, yo ahí sí lo veo viable e incluso lo veo hasta positivo. Yo, por hacer un apunte súper rápido, este estudio se ha hecho en base a cómo ha sido la navegación del usuario en los últimos años, no cómo va a ser la navegación del usuario a futuro. Y en el futuro, a partir de 2024, vamos a empezar a ver en España una navegación totalmente diferente, una navegación más parecida a lo que se ha estado hablando de modelo de Netflix, y los publishers van a empezar a decir, oye, o me consientes esos usos de datos que necesito para mantener mi nivel de actividad y mi nivel de profesionalidad y de contenido que aporto de forma gratis, o vas a tener que ir a la plataforma de registro. Y esto, a partir de enero del 24, lo vamos a empezar a ver, y van a arrojar, si volvemos a hacer este estudio dentro de X tiempo, van a arrojar resultados diferentes porque el usuario va a haber interactuado mucho más con estas nuevas interfaces que lo ha hecho hasta ahora en España, que es muy poquito. Yo creo que lo positivo de esto es que la manera, llevamos como industria tantos años intentando explicarle al consumidor, oye, que es que este contenido fantástico es gratuito, pero, oye, pues la publicidad es la contraprestación. Creo que con estas iniciativas, pues eso, con un Netflix, un Disney, que ya todos como usuarios lo estamos viendo, ahora es mucho más fácil, ¿no? Ahora el consumidor como que es más consciente de lo que está sucediendo. Yo, por aportar mi granito de arena, que yo solo vengo a preguntar, pero el tema es interesante, yo creo que es bidireccional, ¿no? Hay muchas plataformas como Netflix y demás que partieron de una base de pago y la llevan a la publicidad, a la parte gratuita, ¿no? Y otras que han sido al revés, como un Spotify, ¿no? Que era gratuito y la llevaban a un modelo de pago. Yo creo que los medios lo que están es más en una conversión más de Spotify al modelo de pago, ¿no? Con data o con pago de suscripción, que quizás es el contrario, ¿no? Y ahí es donde yo creo que a partir del año que viene, pues claramente un usuario, por tener un contenido de calidad, tendrá que aportar algo más allá del denegar o aceptar, ¿no? Y bueno, lo veremos de cada año que viene. Ya no hablo más, ¿eh? ¿Sí? Paso, este tema es interesante, sí. Paso, ¿no? Vale. Otro de los grandes temas que hemos visto en el estudio ha sido toda la parte de la publicidad personalizada, ¿no? Y cómo el usuario no la percibe tan positiva como creíamos, ¿no? Y aquí, nos gustaría entender, porque creíamos que sí lo percibía mejor, el por qué creemos que se debe, o por qué creemos que se debe, y si herramientas como el maravilloso contextual ayudan o no, ¿no? Bueno, muy bien. A mí esta parte del estudio me ha sorprendido, honestamente. Me ha sorprendido muchísimo y creo que tiene que ver también con esta percepción del usuario que a veces no entiende ciertos conceptos. Me llama la atención que en el estudio aparecía que los usuarios más preocupados por la privacidad eran los de cierto rango de edad un poco mayor, pero eran los mismos que desconocían cómo funcionaban las cookies.
Y estos mismos te dicen que no les gusta la publicidad personalizada cuando un elemento esencial es un tracking, una tecnología que permita rastrear su comportamiento. Entonces yo ahí veo cierta incoherencia o incongruencia, si se quiere, de parte del usuario con respecto a la percepción de la privacidad. Pero bueno, aterrizando un poco el tema, ¿no? ¿A qué se debe este, digamos, rechazo? Yo creo que tenemos que reconocer varias cosas. Primero, es verdad que en nuestra industria difícilmente los datos los vamos a mandar al gobierno de China, pero es verdad que sí ha sucedido. Es verdad que sí se han dado casos eventuales, puntuales, de ciertas aplicaciones que son un filtro, que te ven más viejo o más joven y que luego terminan en una sesión de datos no autorizada, ¿no? Entonces, es verdad que esto genera mala publicidad para nuestra industria y es verdad que nos satanizan muchísimo. Pero también creo yo que tenemos una tarea pendiente por explicarle mejor al usuario qué hacemos con sus datos. Y ahí estoy de acuerdo un poco con lo que habéis dicho las dos Natalias, y me parece, y aplaudo muchísimo, justo lo comentaba con Miguel, la nueva versión 2.2 del Transparency and Consent Framework de la IAB, porque claro, no es lo mismo que te digan a ti. Tus datos van a ser utilizados para un contenido más personalizado y para una medición del performance de tu anuncio, a que te den un ejemplo. Si tú te metes en una página web de X contenido relacionado contigo, pues oye, he visto que a lo mejor tienes un interés en ello y te voy a mostrar un anuncio consecuentemente. Yo en lo personal soy un defensor de la publicidad personalizada. A mí me gusta, en el mundo offline, que me traten con un servicio personalizado, que a la cafetería a la que voy me digan, Henry, ¿qué tal? El café americano de siempre, te pongo la tosta como te gusta, y que se anticipen a mis necesidades. Y yo creo que eso es perfectamente compatible y sostenible con el cumplimiento normativo. No tienen por qué ir encontrados. Al igual te digo que la publicidad contextual funciona muy bien, pero si se hace mal también podría incumplir la normativa. Es decir, al fin y al cabo aquí creo yo que la clave está en que todos tenemos que hacer un esfuerzo por esa transparencia, por también mejorar los mecanismos de parametrización de las preferencias con respecto a la privacidad de los usuarios, que si yo hoy te di mi consentimiento para que le cedieras los datos al tercero, para que enriquezcas los datos, para que los cruces con un lookalike en redes sociales y mañana ya no quiero esto, pues que en tiempo real eso se ejecute. Al fin y al cabo esto va de confianza. Y es verdad que a partir de este momento, este estudio revela que no estamos muy bien en términos de confianza en nuestras relaciones con respecto a los usuarios y que tenemos que mejorar o recuperar o reforzar esa confianza. Pero como cualquier otra relación, esa confianza parte un poco de la comunicación, de que nos entiendan, de que sepamos contar mejor nuestra historia de lo que hacemos. Y creo que aquí, algo de lo que anticipaba José Ramón al inicio, de que derivado de este estudio van a salir también contenidos audiovisuales que expliquen mejor, creo que va a ser de vital ayuda. Y creo que eso va quizá, en definitiva, a repercutir en una mejor percepción de los usuarios con respecto a esto, que quizá en la segunda versión del estudio veamos esa evolución. Seguro que sí. Ahí es donde necesitaremos manos en la comisión. Aprovecha, José Ramón, para que no lo habéis escuchado, que os apuntéis. Yo también, por mini pincelada, también qué entiende el usuario por publicidad personalizada, porque hay determinadas preguntas que se les ha hecho a los usuarios de qué tipo de datos estarías dispuesto a ceder y son los más usados para la personalización de la publicidad. Entonces, también hay que ser didácticos a la hora de decirle al usuario esto es publicidad contextual y el anunciante paga X por este tipo de publicidad, esto es publicidad personalizada, se hace a través de estos datos y el anunciante paga 2X por esta publicidad y voy a poder hacer el doble de contenidos, el doble de... Te va a aportar valor. Y ya está. Bueno, uno de los puntos que hemos visto en el estudio también es cómo el cambio de normativa, ¿no? ha generado cierta incomprensión desde el punto de vista del anunciante. Y la verdad es que aquí lo interesante es saber entender en qué debemos trabajar, ¿no? para mejorar ese conocimiento por parte del anunciante en la operativa técnico-jurídica de la publicidad digital. Que es mejor que Natalia, lo siguiente. Pues efectivamente, quizás no tanto el cambio de antes del GDPR a post-GDPR, sino el cambio continuo en la tecnología que a nosotros, los equipos jurídicos, nos dejan un poco
atrás. O sea, los técnicos no entienden la parte jurídica y los jurídicos no entendemos la parte tecnológica. Muchas veces mis equipos me vienen a preguntar y mi respuesta es, ¿esto es legal? ¿Esto no es legal? Y mi respuesta muchas veces es que todavía no es ni legal ni no legal, porque la norma no va al ritmo de las mejoras tecnológicas, de las novedades que salen cada día, en cada momento. Y nosotros, los equipos jurídicos, además, nos quedamos un poco atrás porque hay cosas que no entendemos de la parte tecnológica. Además, es una norma muy reciente que todavía necesita aterrizar un poco en muchos aspectos. Los roles de anunciante, publisher, red social no están tan definidos. Falta un poco como de determinación tanto por parte de las autoridades, quizás incluso en conversación con los actores del mercado, faltan conversaciones entre equipos técnicos y jurídicos, falta un poco de upskilling de ambos equipos. No sé, ¿qué opináis? Hay poco que añadir. Que si no lo ha me dicho pongo superbién. todo el rato y no paramos. Yo creo que, bueno, visto un primer bloque, ¿no?, donde hemos visto un poco, hemos entrado en cuestiones más del estudio, sí que hemos querido aprovechar esta mesa, donde tenemos 4 grandes profesionales para abordar cosas que van a pasar, ¿no?, que van a pasar ya de cara al 2024 y es principalmente pues, los cambios técnicos que se van a tener que generar para adaptarnos a la nueva normativa, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que lo que vemos es que hay una presión para abordar el fin de las cookies y cómo esto va a afectar, ¿no?, a los resultados o al ROI de cada campaña o de cada objetivo que tengamos, ¿no? Entonces, tenemos interés, ¿no?, por saber en qué prioridad está esto, ¿no?, dentro de vuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué prioridad tiene y cómo os estáis preparando para ello? Natalia. A ver, para mí como profesional, prioridad número 1, también para D3D, la empresa en la que trabajo, diría que solo después de todo el tema de people, de personas, de desarrollo de carrera, training, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a business, a negocio, es la prioridad número 1. Da igual lo que haga Google, o sea, da igual que mañana termine con las cookies o que sea el año que viene. Yo creo que el momento de tomar partido aquí es ya, da igual lo que ocurra ya con las cookies. Hemos tenido la suerte de que nos anticiparan hace años de lo que iba a suceder y nos hemos ido poco a poco organizando. Y yo creo que todos aquellos profesionales que han estado trabajando durante este periodo tienen una ventaja competitiva clara versus los competidores, ¿no?, quien ha estado trabajando en esto. Nosotros en D3D llevamos ya 11 años trabajando con una misión clara, que siempre ha sido la misma, que es hacer un Internet más abierto, queremos que es un Internet mejor, ¿no? Y como parte de este proceso desarrollamos una solución ya hace varios años que es una solución de mercado. O sea, en realidad lo hicimos open source para que todo el mundo pudiera utilizarla, ¿no? Entonces empezamos con lo que llamamos Unified ID, versión 1, que era basada en cookies, ¿no? Enseguida eso avanzó y lanzamos la segunda versión, que también está adaptada en Europa. Todos aquí sabéis, y sobre todo mis compañeros de mesa, bueno, pues que en Europa hemos tenido que adaptarnos todos mucho a GDPR. Soluciones que ya están plenamente operativas en otros mercados donde la legislación no es tan rigurosa y en Europa ya estamos plenamente operativos ya con publishers y anunciantes ya bueno, se hicieron los test este año y ya estamos comenzando a andar pues para cuando desaparezcan las cookies. También te digo que nosotros somos plataforma omnichannel, trabajamos televisión conectada, digital out of home, mobile, etcétera, con lo cual la dependencia que tenemos de las cookies a día de hoy tampoco es tan grande, porque ni televisión, ni mobile, ni exterior utilizan cookies, ¿no? Entonces, para nosotros es más o menos residual todavía, o sea, ya sí, la parte de cookies, ¿no? Pero bueno, al final, o sea, nosotros la solución que hemos puesto en el mercado está totalmente adaptada a las legislaciones locales y regionales. Se va a poder continuar haciendo control de frecuencia, attention metric, segmentación, ¿no? Y al final, bueno, pues los socios con los que trabajamos estarán seguros de que la data que se está recopilando en Europa no saldrá, aunque sean empresas internacionales las que están gestionando esas activaciones. Bueno, es como bueno, la solución que nosotros creemos que teníamos, ¿no? Teníamos un poco de responsabilidad como empresa, también obviamente para nuestra propia supervivencia, pero para el resto del mercado, que no son los walled garden, de poder continuar, ¿no?
para mí no es una solución mejor que otra, no va a haber una solución única, ni esta que nosotros hemos planteado tiene que ser la definitiva, ¿no? Al final la clave es la interoperabilidad. Lo que necesitamos es que todas y cada una de las soluciones que estén puestas a disposición del mercado se entiendan, se hablen y estén interoperables, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros esperamos como empresa. Hemos dado este paso un poco pues, para facilitar un poco el futuro, ¿no? de la industria, pero por supuesto trabajando con todos los actores del mercado, en algún caso marcas con las que trabajamos, publishers, en muchos casos competidores, para hacer interoperables todos los IDs y todas las soluciones de identidad. Un poco, porque además yo creo que era algo que veníamos, ¿no? Que venía el coco y no llegaba y ahora parece que está más cerca. Nos han dado tiempo. ¿Vale? Bueno, desde la implementación hace 5 años, lo que sí hemos visto, ¿no? Pues un poco cómo se ha ido, ¿no? Generando cierta conciencia de los datos que hay, cómo se generan y hay una cosa que siempre nos ha preocupado y es cómo pueden los anunciantes digitales, ¿no? Construir y mantener la confianza con los usuarios mientras aprovechan sus datos, ¿no? O sea, ese punto que hablamos quizás antes de cómo yo aprovecho tus datos, pero tranquilo que los voy a usar bien y voy a generar esa confianza de la que hablamos antes para que esto siga generando una base para poder crecer en ello, ¿no? Entonces, bueno, Miguel. Yo voy a contestar un poco, pero creo que voy a dejar también a Natalia, como parte de L'Oréal, dar más información de la que voy a dar yo ahora. Es decir, hemos estado hablando de un cambio técnico y el anunciante tiene que conocer el cambio técnico. Natalia estaba explicando lo difícil que es para un anunciante seguir todos estos cambios. Sí que es verdad que hay determinadas asociaciones que intentamos facilitar este camino a través de estandarización. Y es verdad que por el lado de soportes ha habido una estandarización mayor en los últimos años en la recogida de datos, en explicarle al usuario por qué le está saliendo ese tipo de publicidad en el soporte. Y desde el anunciante ha habido una menor estandarización porque trabajan de forma diferente a un soporte y tienen diferentes objetivos. Entonces, sí que es verdad que el anunciante tiene que ahora pues, conocer, ninguna solución va a permitirte llegar a todo tu público. Es decir, tienes que hablar con diferentes tecnologías, con diferentes identificadores determinísticos, probabilísticos, el de las telco, la solución de Google, tienes que estar al tanto de todas ellas para poder aprovecharte de las ventajas que te ofrece cada una, y cada una también tiene sus inconvenientes. Y esa relación de confianza con el usuario que tenemos de, pues si me he ido a la página de un e-commerce y luego me está saliendo el anuncio en otra página web diferente que me vuelve a llevar al e-commerce. Esto al final es lo que ya hemos explicado un poco de que se necesita mayor concienciación y creo que se ha dicho que ya no solo concienciación por parte del sector, sino concienciación por parte de la administración pública de cómo se financia el modelo de Internet global y cómo es el uso de datos en ese modelo de Internet y la poca existencia de alternativas de financiación al Internet que hoy conocemos, si no es a través de publicidad. Entonces, al final, pues ser obviamente garantista con todo el tema de protección de datos, como ha dicho de Natalia, de todo el tema de derechos, de todo el tema de transparencia en información, pero yo creo que ahí el pasito que le queda dar al anunciante es buscar esa estandarización que ya se ha conseguido a nivel soporte y que el público que está accediendo a un soporte donde luego se le puede hacer el retargeting, ya se le está explicando qué es ese retargeting y de dónde viene. Entonces, yo creo que ahí queda un pequeño margen de mejora. Sí, muy buen punto. Nosotros lo que intentamos es precisamente dar valor al consumidor y generarle confianza precisamente a través del conocimiento sobre el propio consumidor. Y esto es bastante complicado, porque una cosa lleva a la otra. Intentamos tener información de cada consumidor único en todas las plataformas. Es decir, intentamos conocer que un usuario nos ha dado su consentimiento en tienda u online para recibir emails o para recibir publicidad dirigida en redes sociales, pero es que esta misma persona es única. Entonces, si nosotros conseguimos que el usuario entienda que nosotros sabemos
perfectamente quién eres, pero no para perseguirte, sino para facilitarte el ejercicio de tus derechos, para decir que si no quiero saber nada de Maybelline mañana, yo te voy a dejar de perseguir en las redes sociales, te voy a dejar de mandar publicidad por email y además, pues eso, incluso si lo deseas, vamos a suprimir tus datos de esa red social y ya no vamos a saber ni quién eres. Pero en cambio, si nos das tu confianza y si nos das tu consentimiento, que tiene que ser un consentimiento, ya digo, súper específico y muy bien informado para decirte, lo que vamos a hacer con tus datos es esto. Y si estás de acuerdo, te vamos a, si quieres, mostrarte publicidad en redes. O si quieres, te llamo por teléfono para avisarte de los descuentos. O si quieres, solamente te mando emails cuando salgan novedades. Pero el darle todas esas posibilidades, por un lado, es necesario conocerle mejor, pero por otro lado, facilita muchísimo el darle valor al usuario, de marcas que le interesan. Nuestras marcas, lo que siempre decimos es que son 100% love brands, son gente que está 100% interesada en nuestras marcas. Entonces, si conseguimos saber quiénes son esas personas y realmente les interesa, el que ellos puedan además navegar en publishers, gracias a que están viendo anuncios que también les interesan, es un win-win para todas las partes. Yo simplemente a lo que había dicho antes añado en el tema de estandarización que ahora tenemos el cambio técnico de que le llevamos hablando a los usuarios de las cookies de las cookies en general. Van a seguir habiendo cookies, pero van a haber otras cosas. Se va a utilizar su correo para hacer un identificador. Se va a utilizar la inteligencia artificial para determinar si tienes si un anuncio te encajaría o no te encajaría o si te pareces a cierta parte del público. Se puede llegar a utilizar identificadores de las telco, todas las soluciones de los navegadores. Y esta estandarización de decirle al usuario, oye, que vamos a coger tu email, lo vamos a encriptar y lo vamos a utilizar para hacer publicidad, pues todo eso, un soporte ya lo tiene muy pulido, toda esa información, y un anunciante sí que me parece que va a tener que cambiar un poco el discurso ante el cambio técnico, porque hasta ahora se hacía todo parecido y ahora va a haber muchas posibilidades y el correo del usuario, por ejemplo, va a tener mucho más valor y va a haber que comunicar al usuario para qué vamos a utilizar ese correo. Pero totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Natalia. Nos va quedando poco, nos quedan 5 minutillos, con lo cual vamos a intentar ver si somos capaces de abordar 2 preguntitas más, ¿vale? A ver, dentro de todo esto es interesante entender qué estrategia vamos a llevar a cabo para buscar el equilibrio entre la privacidad del usuario, ¿no? Los anuncios personalizados y la transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué creéis? ¿Qué estrategia debemos afrontar para eso? Bueno, para no redundarnos mucho en todo lo que hemos dicho de transparencia, consentimiento, tal, hay acciones concretas, muy sencillitas, que yo creo que aportan un granito de arena en ese recuperar una relación de confianza, ¿no? Por ejemplo, patrones oscuros en la política de privacidad o en la política de cookies. ¿Sabes? Que el usuario no sienta que yo estoy influyendo en su decisión y estoy, de alguna forma, menoscabando su libertad a la hora de dar ese consentimiento. Por ejemplo, luego, independientemente del rol que tengas en esta industria, que seas vendor, que seas publisher, que seas anunciante, creo yo que uno de los grandes problemas que tenemos es que muchos actores tocan los datos. Porque hay uno que interviene en medición, hay uno que interviene mejorando el algoritmo de predicción o de atribución, hay otro que interviene activando campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ser un poco proactivos en diligentemente tener un mapa claro del flujo de los datos, asignando los roles y responsabilidades a cada uno de estos actores y tener un nivel, digamos, de exigencia que sea similar para todos. Así como tú hablabas de una estandarización que incluyese tanto a todos los players del sector como al anunciante, yo creo que eso se tiene que trasladar a todo las acciones que llevamos a cabo en la parte de la diligencia proactiva o responsabilidad proactiva. Nuestras relaciones con vendors tienen que tener cierto margen de exigencia para que todos aquí no haya uno de los que interviene que vaya a contaminar esa relación de confianza que mucho trabajo nos ha costado conseguir. Creo que esas son acciones puntuales que se pueden llevar a cabo. Muchas gracias.
Bueno, como tercer bloque no nos podemos ir hoy sin la última, ¿no, Belén? Que es verdad que estamos hablando de GDPR, de TCF, y yo creo que aquí, como breves píldoras, pero sobre todo tú, Miguel, que yo creo que conoce bastante qué grandes desafíos pues nos vamos a afrontar aquí de cara a... Yo he hablado bastante, punto número 1, entonces también daré paso rápido. Yo creo que grandes desafíos son, ya los hemos estado viendo, entran nuevas normativas. Ahora, por ejemplo, en términos de anunciante, tienen que conocer que hay una normativa que se llama DSA y que las agencias y las principales plataformas van a empezar a pedir que den información adicional al usuario de quién es el anunciante que está por detrás, quién está pagando ese anuncio, cuál es la parametrización usada para que a un usuario le salga ese anuncio, cómo el usuario puede cambiar esa parametrización. Luego entrarán otras normas, es decir, no nos paramos, entrará la de inteligencia artificial. ¿Esto ha sido generado por IA o no ha sido generado por IA? ¿Te lo marco? ¿Cómo te lo marco? ¿El usuario lo va a preferir o no lo va a preferir? Es decir, que siempre hay incógnitas en nuestro sector y siempre estamos avanzando. Luego, además, ahora tenemos de la semana pasada unas bonitas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, de lo que es el EDPB, que un poco... Hay dos normativas en Internet principales ahora mismo. La del ePrivacy, que es la de, oye, yo necesito el consentimiento para o almacenar una cookie o similar, o para acceder a información de esa cookie. Y luego está el reglamento de qué puedo hacer con esos datos. Entonces, esas dos normativas están todo el rato colisionando y el usuario lo que percibe es caos. Y eso, en general, pues es un punto negativo. Y ahora se acaba de expandir todo lo que es el ámbito de aplicación del ePrivacy. Y ahora queda claro que debe empezar a aplicar a píxeles, a correos aportados por el usuario para identificadores, para rastreo a través de IPs, a través de peticiones HTTP, es decir, para todo lo que hacemos. Y esto va a generar cierto caos en el sector que va a percibir el usuario y que vamos a tener que trabajarlo. 1000 desafíos, vamos. Sí. El resumen es 1000. Oye, pues nada, solo quería daros las gracias. Antes, si tenéis preguntas... Gracias. Preguntas, ¿cómo funciona el micrófono? ¿Cómo funciona el micro? Voy a intentar hacer mi pregunta lo más objetiva posible porque tengo varios comentarios sobre la escena. Creo que alguna de vosotros, o ya todos, habéis recibido en vuestro móvil el anuncio de una conocida red social, fotografías, vídeos y mucha publicidad. Podemos nombrarla, ¿eh? ¿Sí? No es el hormiguero. Nuestros amigos de Instagram, ¿no? Donde nos han dado a elegir sobre dos caminos, ¿no? Pago o publicidad. 12,99 sin publicidad, 12,99 € sin publicidad, o sigue gratis con publicidad personalizada. Y bueno, todo esto me recordó mucho, porque lo acaba de mencionar Henry, ¿no? El dark pattern, ¿no? O sea, ¿qué tan libre he sido a la hora de tomar una decisión sobre estos dos caminos? Y todo lo que habéis hablado de personalidad personalizada, publicidad personalizada, publicidad contextual, y yo me quedé pensando cuando me llegó esta alternativa de Instagram, y la publicidad contextual y la publicidad a secas. ¿Dónde está el camino de en medio? Es decir, ¿no podría perfectamente seguir utilizando la plataforma con publicidad a secas? Sí. Sé que muchísima gente adora y lo conozco y a veces es un poco creepy, pero la perfección con la que me llega un anuncio, que de verdad a veces debo ya de callarme la boca porque me llega el anuncio perfecto, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que la publicidad a secas, la que antes salía en la tele, ¿no? Ya también está ahí, podría darse. ¿Dónde está esa publicidad contextual como una alternativa para el usuario? Los clientes del sector ya no aceptan ese tipo de publicidad, solamente estamos esclavizados a la publicidad personalizada como producto que tenemos que entregar, porque al final del día
si yo no tengo una alternativa, ¿dónde está el consentimiento? No se puede ya. Entonces, mi pregunta es un poco tanto para la parte legal, es decir, ¿se hizo bien? Esa es una alternativa legal la que nos ofreció Instagram entre pago o publicidad personalizada y no otra alternativa. Y segunda parte, un poco para el sector. Y no es posible seguir utilizando otro tipo de publicidad que en la que el usuario tenga la alternativa de decir, no me la personalices, dame publicidad, me la trago, ¿sí? Pero tampoco utilices mi información para personalizarla y no me cobres. Entonces, ahí me quedan muchas dudas de la legalidad del modelo de paga o gratis con publicidad personalizada, sin nada, ninguna otra alternativa entre medias, negro o blanco. Y si la propia industria, nuestros clientes nos están presionando tanto que ya no aceptan otro tipo de publicidad. Yo creo, sin ser... No, eres parte también, no pasa nada. A ver, yo creo que esto ha levantado el testigo, ¿no? Instagram, ¿no? Pero es real que ya nos pasaba antes. Es decir, hablábamos antes de Netflix, Spotify, nunca han dado la posibilidad de tener publicidad sin segmentación. Entonces, ahora que nos ha salido a todos ese claim, ¿no? De, oye, o aceptas o te quedas fuera, es lo mismo. Spotify, Netflix, Disney, cuando arranquen, todas estas no te van a permitir navegar o ver contenido sin personalizar. Entonces, ¿es legal o no? Bueno, la realidad es que se hacía antes, lo está visualizando ahora, pero ya se hacía antes. Yo creo que para matizar, y luego dejo que también mis compañeros hablen desde las diferentes perspectivas, ¿no? Pero creo que has dicho cosas interesantes. Por ejemplo, creo que para mí coexisten todos los modelos de publicidad y pueden coexistir, y parte del mercado es que según qué campaña, a lo mejor te interesa hacer una publicidad contextual o una publicidad más semántica, más relacionada con el contenido, o una publicidad más nativa que una personalizada. Y nosotros, ya te digo, ya como agencia, recibimos, según qué cliente, según qué campaña, múltiples peticiones para uno u otro servicio, ¿no? Ahora bien, dicho esto aparte, que coexisten, no son excluyentes entre sí, de hecho, en muchos casos son complementarias. Creo que el modelo podría no solo ser blanco y negro, no podría ser solo como, vale, gratis a cambio de una personalización y un anuncio tal, o sin anuncios a cambio de un pago. Podría ser también un modelo intermedio de gratis, ¿vale? Te personalizo, o a cambio un pago quizá no tan caro, no 12, pero pongamos 5 euros, por decir algo, o 3 euros. Y a cambio de eso, una publicidad no personalizada, sino una publicidad normal, basada en el contenido, o ningún tipo de publicidad a cambio de tus 3 euros. Eso podría ser una cuestión sostenible. En cuanto a la legalidad de ello, y aquí, insisto, hay un punto pendiente con este caso concreto en el que las autoridades irlandesas tienen que pronunciarse, ¿no? Pero sí que se han pronunciado con respecto a temas de publishers en los que han dicho, oye, si a cambio del consentimiento, pues un incentivo económico puede pedirlo el publisher, y han defendido ese modelo de negocio en Francia, en Alemania y tal. Correcto. Entonces yo creo que sí es sostenible, sí creo que sí es sostenible y que no está reñido con la privacidad si se hace bien. Yo, siguiendo con lo que decía Henry, exactamente, en Francia, en Italia, en Alemania y demás, ya está acostumbrado el usuario a ver este tipo de opción, y ahora en España nos vamos a acostumbrar nosotros porque la vamos a empezar a ver. En términos de contextual o personalizada, lo que dice Henry, totalmente de acuerdo, coexistencia de ambos modelos, pero tengamos en cuenta el retorno que da cada tipo de modelo y cuánto un anunciante está dispuesto a pagar por un contextual o por un personalizado. Y insisto en qué entendemos por personalizada en Internet, porque puede ser muchas cosas. Puede ser a partir de gustos e intereses, o puede ser solo que coja la IP y diga, oye, esta persona está en esta provincia, en este barrio, entonces yo soy un anunciante local y me interesa solo anunciarme a estas personas locales y ya la podemos considerar personalizada. Entonces, sí que es verdad que solo diferenciamos contextual y personalizada, pero es que dentro de personalizada hay un abanico tan grande de posibilidades que ahí es donde yo creo que está el kit de la cuestión, y que es el usuario
es difícil que lo perciba, porque es difícil explicarle todo esto, pero sí que es verdad que el retorno para un soporte no es el mismo, y a lo mejor estamos hablando de bajadas, si solo utilizásemos contextual, de 30-40% de ingresos fácilmente, y esto al final pues redunda en los beneficios de un soporte de quien sea, y o hago menos contenidos o tengo menos personal contratado, es decir, básicamente o bajamos la calidad del contenido en Internet o se tiene que seguir utilizando la publicidad personalizada sin quitar que la contextual sea súper beneficiosa. Y respondiendo, porque da mucha rabia cuando preguntas una cosa y se queda la respuesta en el aire, ¿es legal o no es legal? Yo me atrevo a decir que sí, que lo que no se podía era recabar datos y mostrar publicidad dirigida basándose en una base legitimadora que no fuera el consentimiento. Una vez estás o pidiendo el consentimiento o eliminando esa recogida de datos y publicidad dirigida, es que la tercera opción para la persona que no quiera ni pagar ni recibir publicidad dirigida es no tener Instagram, porque Instagram no es un derecho fundamental, no es una seguridad social que efectivamente si te la quitan estarían atentando contra tus derechos. Es que tú siempre tienes la opción de no formar parte de ninguna red social si no te convence ninguna de esas dos opciones. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy sí que se puede decir que sí que estén dentro de la legalidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Y que si Amazon la ha hecho... Perdón, sí, Instagram la ha hecho. Sí, mira, ¿se me oye? Ah, vale. Yo quería entrar en esta pregunta porque hay una parte fundamental y es, creo que está mal enfocado en lo de con publicidad dirigida, simplemente con publicidad. Y voy a dar un dato, porque yo sí he hecho los cálculos de más o menos cuánto un usuario, cuánto le puede dar de retorno a un medio. Y lo he hecho con CPMs de televisión conectada, que son los top. Y estamos hablando de que a lo mejor al mes podríamos estar hablando de unos 2 o 3 euros si ese usuario ve la televisión todos los días 3 horas, que es muy improbable. Imaginémonos un periódico que tiene como 5 o 7 veces menos ingresos de CPM que una televisión conectada. Podéis hacer los cálculos fácilmente. Con lo cual, realmente, es que no le da. No da el dinero para poder llegar a eso. Por eso creo que es una parte importante el que entendamos. Todo esto es económico al final. El soporte necesita que ese servicio que está dando se le dé un retorno, ya sea en base a publicidad o en base a la suscripción. Y eso creo que es la labor que debemos hacer con este proyecto para dar a entender al público, y no me refiero a los profesionales, sino a la población, en este caso circunscrita en España, que tienen que pagarlo de alguna manera y que la publicidad no es mala, aunque no te guste, aunque te moleste, pero es parte de que ese contenido que te gusta o ese periodista al que lees, que no se vaya al paro, que esa es la parte fundamental, es darle soporte, y es por ahí por donde creo que debemos ir encauzando el mensaje. No tanto en si, oye, ¿por qué tengo que darle...? Bueno, expliquémosle las bondades y cómo funciona y tal, pero esto sirve para que ese periodista al que tú sigues, al que lees, o ese contenido que te gusta, o ese programa al que estás viendo recurrentemente, sigan funcionando. Y esa es la parte que creo que hay que, en este caso, fomentar desde esta... comisión. Exacto. Bueno, perdonad. No te estás... Creo que no se te escucha. Creo que hay... Bueno, si no hablo alto así ahora. Tenemos mucho que hacer, creo. Yo he sacado en conclusión, entre otras muchas cosas, creo que efectivamente tenemos mucho que hacer. Muchos desafíos. Sé que está muy interesante, la gente lógicamente se está yendo porque al final tiene sus agendas y tal, pero no quería dejar de agradecer a esta super mesa que hemos tenido. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Creo que ha quedado patente que hay mucho desconocimiento por parte del usuario, incluso por algunos profesionales o todavía por profesionales. Hay muchas preguntas, dudas. Entonces, bueno... os animo a que si no les contactéis a través de nosotros si quedan más preguntas, disculparme por cortarlo, pero es que si no ya los de Publicis nos van a cortar a nosotros, ¿eh? Entonces dejadme que agradezca a Plácido de Wimas, a Henry de Publicis, Miguel de IAB, Natalia, a las Natalias, Natalia de Mora de L'Oreal y a Natalia Papiol de Trides, o López. Soy López, en realidad. López, vale. Ahí hay una historia, pero mi padre quiere que diga que soy López. Ah, vale. A mi madre a lo mejor Natalia el Papiol. López, Papiol. Eso es. Así que nada, muchas
muchísimas gracias y por esta mesa. Y ahora los que quieran podemos seguir tomando café, ¿no, José Ramón? Venga, y ahora seguimos debatiendo. Yo devuelvo el mando.